Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mati YouTube y este es el primer video del canal. Hoy hablaremos de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, o mejor conocido por todos como Pelé, ganador de 6 Brasileiraos, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y su mayor logro, las irrepetibles 3 Copas Mundiales de la FIFA. Pelé fue el más grande de su generación con diferencia, y fue una revolución para todo el mundo del fútbol, pero a pesar de sus increíbles logros y espectaculares estadísticas, el denominado Rey ha sido proclamado por muchos fanáticos como el jugador más sobrevalorado de la historia del fútbol. Nuestro objetivo de hoy no es decirte si la perla negra, como se le solía decir, está sobrevalorado, sino simplemente darte argumentos irrefutables y que bajo tu criterio decidas qué opinar. Cuando hablamos de los mejores jugadores de la historia, nos encontramos con un dato que no parece ser casualidad en absoluto. Jugadores como Messi, Maradona, Di Stéfano, Cristiano Ronaldo y Johan Cruyff tuvieron un efecto histórico en sus respectivos clubes. Antes de Lionel Andrés Messi, el Barça tenía una sola Champions, en comparación a las 5 que posee en la actualidad. Antes del bicho, en Madrid no ganaba ninguna desde 2002, pero con Cris ganaron 4 en 5 años. Di Stéfano hizo goles en las primeras 5 finales de la Copa de Europa, siendo clave para la obtención de estas. Maradona hizo campeón de Italia a un equipo como el Napoli, que tiene 6 descensos en el pico de la Liga Italiana de Fútbol, y Johan Cruyff le dio 3 de sus 4 Champions al Ajax. Pero también el Rey Pelé tuvo un impacto inolvidable en su querido Santos. De los 8 brasileños que posee este equipo, Pelé fue partícipe de 6. De las 3 Copas Libertadores, fue líder del equipo en 2, al mismo tiempo que estuvo presente en las únicas intercontinentales que consiguieron en su historia, indicando que sin él no pudieron ganarlo otra vez. Esto toma más fuerza cuando nos damos cuenta que Pelé fue el máximo goleador de ambos torneos, ganándole al Milan y al Benfica de Eusebio, anotando 9 goles en 4 partidos. Con esto queda claro que el Santos nunca ha podido igualar su mejor momento desde la salida del Rey, porque sin su aporte hoy en día Santos tendría solamente una Copa Libertadores, 2 brasileñas y ninguna Intercontinental. Además de esto, Pelé por mucho tiempo fue el rey de las estadísticas a nivel mundial. Vamos a resaltar únicamente cifras oficiales, porque si tuviésemos que contarle a cada futbolista sus cifras en partidos no oficiales, esto no terminaría nunca. Pelé tiene 767 goles en 831 partidos. De estos, los más importantes fueron en la Copa del Mundo, anotando 12 goles y 7 asistencias en apenas 14 partidos. Durante la época de Pelé, el fútbol era mucho más precario en todo sentido, lo que ocurre con cualquier deporte, lógicamente. Pero esto no solamente se refiere a la calidad de la preparación física, sino también a las reglas del deporte. En esa época no existían tarjetas amarillas o rojas en lo absoluto. Todos sabemos la importancia de estas en nuestro fútbol, porque un defensor después de ser amonestado simplemente se ve reducido a la mitad de sus capacidades para evitar la expulsión. Imagínense los goles que Maradona, Messi, Cristiano y otros grandes futbolistas no hubieran podido hacer si los defensores no tuviesen el miedo de ser expulsados del partido. Mientras que se compara constantemente lo mucho que ha mejorado el fútbol, como contraargumento a los logros de Pelé, también hay que destacar que en un fútbol con sanciones, cosas como la lesión de Pelé en el 66 no hubiesen ocurrido, ya que este fue lesionado a propósito por sus rivales, ya que tenían la protección del reglamento. Si esto fuera distinto, Pelé podría tranquilamente tener otro mundial o haber tenido una carrera mucho más larga. Pelé muchas veces jugaba lesionado, y como en los mundiales del 62, donde no pudo continuar, o por ejemplo en el del 66, jugando con la pierna rota porque le habían hecho entradas a propósito. Pelé fue uno de los tipos que más sufrió acerca de esto. Otro factor es que los campos estaban en condiciones pésimas, calzado incómodo y muy peligroso, balón del triple del peso a las pelotas que hay ahora, viajes estresantes en aviones con escalas que tardaban hasta un día completo o más para llegar al partido correspondiente. Si se menciona que el fútbol en esa época era más fácil por la falta de competencia, también hay que hablar cómo la técnica para parar a los grandes jugadores de la época era literalmente matar sus carreras. Tan fuertes eran las patadas que inclusive llegó a haber muertos por culpa de eso. Por ejemplo, el caso de Edward Dubinsky. Hay un argumento comúnmente utilizado para desprestigiar la carrera de la perla brasileña. Ese es el hecho que nunca jugó en Europa. Como todos sabemos, Pelé pasó su carrera en la liga brasileña y en la MLS, haciendo que nunca tuviera la posibilidad de jugar en la Copa de Europa, contra los mejores equipos del mundo. Lo cual es totalmente cierto, de hecho. Pero esta afirmación se mezcla con una contradicción constante. Todos estamos de acuerdo que en el premio del protagonista de nuestro video, la mejor selección del mundo era Brasil, jugando 4 mundiales desde el 58 hasta el 70 y ganando 3 de ellos. Esto se usa para decir que el mérito de ganar esos mundiales es casi nulo, debido a que no existían grandes selecciones que tuvieran el poder ofensivo de la canariña. Y acá se encuentra la contradicción en sí. Si Pelé no tuvo tanto mérito porque jugaba en una selección con los mejores jugadores del mundo, en ese caso, jugar en la liga brasileña era igual o similarmente competitivo a hacerlo en Europa,
ya que a diferencia del fútbol actual, la mayoría de estrellas mundialistas brasileñas juegan en el fútbol brasileño. En ese caso fue gran mérito del Rey ser el más exitoso entre sus pares. Si en el fútbol brasileño actual, además de Gabigol, jugasen Neymar, Vinicius, Antony, Marquinhos, Fabinho, Gabriel Jesús, Everton, Richarlison, Ederson, Coutinho, Alisson y Paquetá, estaríamos de acuerdo que esa liga no tendría nada que envidiarle a cualquier liga europea. Y este fue el contexto en el que Pelé fue por lejos el mejor jugador de una liga llena de estrellas de carácter mundial. En ese momento no existía ninguna liga en el mundo que contase con la calidad brasileña que tenía el torneo paulista, y Pelé fue el máximo goleador 9 veces consecutivas. Sin lugar a dudas, el logro más importante de la carrera de Pelé es ser el jugador con más mundiales ganados. Pero hay algo que mucha gente no sabe, y es que Pelé no jugó la mayor parte del Mundial de 62, siendo Garrincha el mejor jugador de Brasil, y llevándolos a conseguir el preciado trofeo. Y en el Mundial de 1970, Pelé llegó muy fuera de su prime, metiéndose en el último minuto, ni siquiera siendo el máximo goleador de la verde amarela. Ese torneo, Jairzinho anotó 7 goles, y el Rey solamente 4. Este probablemente es el mejor argumento de los críticos de Pelé. Si su mayor logro son esos mundiales, y en 2 de ellos no fue el máximo goleador, entonces debe ser un fraude, ¿verdad? Bueno, mientras que en el Mundial del 62 no hay ningún argumento para defender a Pelé, en el del 70 hay uno muy importante. Es cierto que Pelé no fue el máximo goleador de su equipo, pero sí fue el mejor jugador. O'Reilly hizo 6 asistencias, además de los 4 goles anteriormente mencionados, contribuyendo en 10 goles para 7 partidos, lo cual es fácilmente catalogado como una de las mejores actuaciones de la historia de los mundiales. Para que se den una idea, agarrando a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el mejor mundial de Messi en Copas del Mundo fue con 4 goles y una asistencia en 2014. Para los que piensen que los números de Pelé en el Mundial de 1970 son malos. Con esto, no infravaloro el muy buen Mundial de Messi. Solamente quiero decir que el que piense que Pelé no fue el mejor jugador de su equipo está estadística y lógicamente equivocado. Antes de Pelé existieron grandes futbolistas, como Vicán, Di Stéfano, Puskás, Ladislao Kubala, etc. Pero si nos fijamos en sus clips y mejores momentos, notamos como si el fútbol de esa época era demasiado precario. Y es verdad, a nivel técnico, estos jugadores estaban a otro nivel, por no decir que eran hasta injustamente mejores que los demás. Pero no parecía que les sacaran tanta diferencia a nivel de la velocidad a la que jugaban. En el caso de Pelé, esto es diferente. No solo su técnica es magníficamente superior a la de sus rivales, pero sino, en un deporte tan dependiente del ritmo y la potencia de los delanteros, O'Reilly fue el primero en no solamente jugar mejor a la pelota que sus fieros rivales, sino también en jugar a un ritmo totalmente diferente al resto. Él es la principal razón de que ahora existan las sanciones futbolísticas, debido a que su fuerza era tal que no bastaba con una patada para detenerlo, sino que por el contrario se requería de lastimarlo para frenar el ritmo tan increíble que jugaba en sus mejores épocas. Otros grandes futbolistas se notaba que simplemente eran mejores, pero Pelé fue el primer jugador en humillar de forma morbosa a otro en una cancha, porque no solamente era un gran goleador, asistidor, regateador, también fue él el que hizo que este deporte se jugara a la velocidad que tiene hoy en día. Fue de los primeros futbolistas en, por ejemplo, tener preparadores físicos y también una dieta hecha para aumentar su rendimiento. El mayor logro de Pelé no son sus mundiales, goles o historias, es haber sido sin lugar a dudas el futbolista más revolucionario de la historia del deporte. Con todos estos argumentos ya explicados, te dejo como de costumbre la última palabra. En tu opinión, ¿Pelé estuvo sobrevalorado? ¿Le afectó el intentar atribuirse sus goles no oficiales? Y lo principal que te pido, ¿en qué puesto de mejores futbolistas de la historia lo pondrías? De mi parte, ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Mate YouTube y les deseo un buen día.